El tema que quiero compartir con hoy es para este tiempo que el Señor nos ha traído después de esta pandemia. El mundo entero está luchando para salir adelante e incorporarse a su vida laboral, su familia, en todos los aspectos. Ciertamente hemos aprendido muchas cosas en este tiempo y sabemos que las enseñanzas de Dios son muy importantes. Pero sé que hay muchas personas que en este tiempo están cansados, están fatigados. En una ocasión Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 27 al 30, nos dice que Jesús estaba hablándole a la multitud. Y él veía los rostros, veía el cansancio, veía cómo las personas estaban agobiadas. Se les veía, se les presentía, se les sentía. Ellos marcaban en sus rostros y en su vida el cansancio y la fatiga. Y es que en este tiempo también hay esa fatiga. Y el mensaje de Jesús fue el siguiente. Jesús dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús dice esto a las multitudes, y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es eterna. Y en este mismo tiempo que estamos viviendo, hoy hay muchas personas que están agobiadas, cargadas y cansadas. Y por eso el tema de hoy es un mensaje para los cansados. Incontables son los testimonios que hemos escuchado en estos días de personas que han muerto molestos, cansados de la vida. Y también existen miles y miles de personas que al final o en el ocaso de su vida se arrepintieron de cosas equivocadas que hicieron. ¿Cómo va a terminar usted sus días? ¿Cómo va a enfrentar los desafíos de los momentos catastróficos y difíciles? ¿Cómo ha pasado estos tiempos? ¿Cómo ha sido usted azotado de una u otra manera en su familia, en su economía, en sus negocios, en su salud? Seguramente está usted cansado. Yo sé que hay personas también que están seguramente pasando por una etapa muy difícil de enfermedad, no por esta pandemia, sino que vienen agobiados por enfermedades. Muchas de ellas son enfermedades huérfanas y usted ya está cansado de vivir. Pues bien, Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Pero fíjese que Jesús dice aquí unas cosas importantes para obtener el descanso, y eso es lo que vamos a encontrar como respuesta de Dios para este tiempo y para este día. Jesús dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Conocer al Hijo es obtener descanso. Si usted conoce a Jesús como su Señor y Salvador, abre su corazón a Él y hoy decide entrar por el camino del Señor, va a obtener descanso para todas esas cargas que le han agobiado. Cargas que le hacen a usted vivir una situación muy difícil. Ahora, nosotros los cristianos recibimos una palabra por parte del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Y fíjese lo que nos dice el Señor para nosotros, los que somos cristianos y que estamos enfrentando los mismos desafíos que muchas personas han enfrentado en estos tiempos. Dice así, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán.
pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pablo dice que nosotros, como cristianos, no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Esta naturaleza, por causa del pecado de nuestros primeros padres, fuimos heredado ese lastre hasta el día de hoy. Y esta naturaleza pecaminosa nos obliga a hacer cosas que no agradan al Señor. Pero la diferencia es que cuando tenemos a Cristo, ya nosotros no estamos obligados a hacer lo que esta naturaleza pecaminosa quiere incitarnos a hacer. Pues dice Pablo que si vivimos obedeciendo esta naturaleza, moriremos. Pero si mediante el poder del Espíritu, que es lo que marca la diferencia con el pueblo de Dios, es que cuando Jesús entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da vida. Nos da nuevos motivos para enfrentar los desafíos de la vida y enfrentar esos momentos de crisis que nos fatigan, que nos cansan. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de su naturaleza pecaminosa, viviremos. Esto quiere decir que tener a Jesús marca la diferencia para ver las perspectivas de la vida. Usted se queja, se lamenta, se amarga, se desespera, se siente totalmente fatigado, cansado y ya no quiere vivir. Pues no, cuando Jesús viene, el Espíritu Santo viene y le da ganas de vivir, ganas de seguir hacia adelante, ganas de encontrar y disfrutar su destino en el Señor. Y continúa diciendo Pablo, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, que los esclavice al temor, al cansancio, a la fatiga, a mirar hacia atrás. Dice, en cambio recibimos el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Esa palabra Abba Padre significa, como decir en este tiempo, papito, con más confianza, con mayor intimidad. Para los judíos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy sagrado, muy distante, al cual no se podía ni siquiera mencionar. Por eso los judíos no mencionaban el nombre de Dios, para no ofender. Pero cuando Cristo viene y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da un concepto nuevo para relacionarnos con aquel que produce descanso. Para los cristianos, el descanso no es un día. El descanso es Cristo. Cuando conocemos a Cristo, todas nuestras cargas, nuestras opresiones, nuestras ataduras se caen, nuestras cadenas, nuestras soledades, nuestras quejas, nuestras amarguras, todo eso queda clavado en la cruz. Por eso hoy celebramos la Cena del Señor, recordando que en la cruz Él se llevó nuestro pasado, nuestro dolor, nuestras quejas, nuestras soledades, nuestras amarguras. Eso es muy importante. Ahora, lo penoso y lo triste de todo es que muchas personas, cuando estaban disfrutando de la vida, muchas personas, no les pasaba por la mente que al final de todo o al final de sus días, no iban a rescatar absolutamente nada beneficioso para su vida y para las personas que les rodeaban. Es decir, personas que pensaban que todo lo que tenían se lo iban a llevar. Y resulta que no. Ni valoraron la vida, no disfrutaron la vida, no disfrutaron la salud, la familia, no disfrutaron las cosas hermosas que Dios da para los seres humanos. Entonces vivieron en una vida de cansancio, de fatiga, de dolor. Es que se cansan de vivir los que viven para sí mismos. Pero por otro lado, hoy vamos a ver que existe un contraste maravilloso en cuanto a la vida de aquellos que han decidido servirle a Dios.
vivir para Dios, aceptar a Dios en su vida, caminar por la senda de los caminos del Señor. Esto es totalmente diferente. Muchos de estos grandes hombres que tomaron esta decisión murieron en paz, dejaron herencia espiritual, dejaron unos testimonios impresionantes para la posteridad. Muchas personas pudieron heredar su fe y su estilo. Mejor dicho, fueron personas que terminaron su vida sin deudas con nadie, ni con Dios, ni con ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque valoraron cada día de su vida como un regalo de Dios para ellos. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En contraste, mire lo que es vivir para Dios, vivir en los caminos de Dios, aceptar los principios y las promesas de la palabra de Dios contenidas en la Biblia. Dios mismo dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Él ha creado todo. Y dice, Él no se cansa, ni se fatiga. Y si Dios es por nosotros, decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Dios no se fatiga, no se cansa. Su inteligencia es insondable, es inalcanzable, no se puede comprender, entender. Pero lo más importante es que Él fortalece a la persona que está cansada, acrecienta sus fuerzas y también le da al débil esa fortaleza para seguir hacia adelante. Continúa diciendo el profeta Isaías que aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Estás cansado? ¿Eres de esas personas que no valoras la vida? ¿Estás cansado de vivir? ¿Estás cansado de la situación como la has vivido todos estos años? ¿Te has lamentado de la vida? Sí, hay personas que viven así, pero por otro lado hay otras personas que han descubierto que la vida es totalmente diferente. En estos días estaba leyendo algo sobre un célebre novelista francés llamado Gassendi. Y este hombre, Gassendi, es autor de miles de fábulas. Muy famoso. Es un escritor muy famoso y lo han leído miles y miles y miles de personas. Sus libros son maravillosos. Pero este hombre dijo la siguiente frase. Nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo. Y muero sin saber cómo ni por qué. Gassendi. Este hombre, cuando llega a sus últimos días de vida sobre la tierra, y es que estos grandes famosos hombres del arte, de la música, de la literatura, de la ciencia, que escribieron, inundaron el mundo con su conocimiento y sorprendieron al mundo con sus ideas. Otra cosa es sus últimos días, cuando estaban acabando sobre la faz de la tierra. Sus frases eran totalmente contradictorias en razón a todo lo que hicieron en la vida. Por ejemplo, estaba leyendo algo sobre este famoso filósofo francés, Descartes. René Descartes, un hombre con unas extraordinarias habilidades
en las matemáticas, en la astronomía, en la física. Y este hombre al final de sus días dijo lo siguiente. Cuando él estaba muriendo, parece que él murió de una neumonía, pero luego se descubrieron algunas cartas de sus médicos que estuvieron cerca de él, médicos de la reina, los cuales escribieron algunas cartas privadas en las cuales llegaron a mencionar, y esa es una teoría que surgió después, de que él realmente no había muerto de neumonía, sino que había sido asesinado por arsénico. O había sido asesinado, o él se quitó la vida. Un misterio. Lo cierto es que cuando él estaba en sus últimos momentos de vida, este hombre matemático, astrónomo, físico, filósofo, un hombre realmente extraordinario. Él en sus últimos momentos dijo, ánimo alma mía, hace tiempo que estás prisionera. He aquí, ha llegado el momento de salir de la cárcel y abandonar el estorbo de este cuerpo. Mire los contrastes entre famosos como este novelista Gassendi, que él descubre que nació y llegó a este mundo sin saber por qué conceptos. Obviamente lo leyeron, lo estudiaron, muchos niños y jóvenes y hombres les gustó mucho sus novelas, compraron sus libros, los leyeron, pero fue un hombre que con respecto a la vida dice, he vivido sin saber cómo y ahora estoy muriendo sin saber cómo ni por qué. Conceptos de la vida. René Descartes también llega a sus conceptos donde dice, ánimo, le dice a su alma, usted ha estado todo este tiempo viviendo como una prisionera dentro de este cuerpo. Ha llegado el momento de salir de esta cárcel. Ha visto su cuerpo y la vida como una prisión. Y su cuerpo es un estorbo. Este hombre en sus escritos menciona muchas cosas realmente tremendas. Fue un gran pensador. Entonces encontramos personas que en la Biblia nos muestra personas, por ejemplo, que se cansaron de vivir. ¿Por qué? Porque se cansaron de vivir los que viven para sí. ¿Por qué se cansa la gente? ¿Por qué vive cansada la gente? Porque viven para sí. Viven solamente para ellos. No viven para los demás. No entienden el propósito de la vida. Como no han encontrado a Cristo, están cansados, están fatigados. El famoso rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 14 al 18, él hace mención de este cansancio. Porque él de alguna manera dice, yo he dedicado mi vida a vivir para mí mismo. Me he esforzado en conseguir todo lo que yo quiero y anhelo. Pero al final menciona cansancio en eso. No entiende muchas cosas de la vida. Y este hombre sabio y pensador nos transmite su pensamiento y su conocimiento al respecto de este tipo de cansancio. Dice así, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir.
Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. No tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Fíjese que sigue diciendo aquí Salomón: Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Aquí encontramos al famoso Salomón frente a un cansancio de la vida. Fíjese lo que Salomón nos transmite aquí con respecto a que este hombre es un hombre que ve cómo muchas personas se cansan de vivir porque viven para sí. Y él dice, hace una diferencia entre el necio y el sabio. Dice que el necio anda a oscuras. En cambio, el sabio sabe para dónde va. Pero al fin y al cabo, dice, ambos se mueren en las mismas condiciones y ambos son olvidados. Entonces, él en su existencialismo se da cuenta de que esto es absurdo. Dice, y entonces todo lo que he conseguido, me he esforzado, se lo entrego a otro y ni sé si ese lo va a desbaratar, lo va a malgastar. Él está en un existencialismo tenaz. Sin embargo, él dice, todo esto es absurdo, todo esto es absurdo. Y toda la vida es trabajo, toda la vida es fatiga. Y llega él a una conclusión y dice realmente como que no vale la pena vivir la vida. Porque para aquellos que han vivido la vida en reflexión, buscando las cosas solamente para sí mismos, no le hayan sentido a nada. Las personas se cansan cuando viven solamente para sí mismos. Ahora, muchas personas se han cansado a lo largo de la historia y posiblemente usted es una persona que en este momento está fatigado. Seguramente usted debe reconocer que ha medido su felicidad por las cosas que usted ha conseguido. Y ha luchado y ha trabajado. Y a lo mejor se las deja a alguien que es irresponsable y no administrará eso. Eso hace pensar a Salomón. Dice, esto es terrible. Y entonces él mide la felicidad como diciendo, bueno, yo soy feliz cuando tengo, pero también soy infeliz cuando lo pierdo todo. Eso es terrible. Vivir así es vivir una vida mediocre. Vivir la vida así no vale la pena.
Eso trae fatiga, trae cansancio. Hay personas que se pasan toda una vida en cosas, buscando cosas, poseyendo cosas, consiguiendo cosas y no disfrutan lo que tienen. En estos días de pandemia hemos llegado a muchas reflexiones que hemos oído de muchas personas, de testimonios vivos que nos muestran que en el hospital el dinero no tiene valor. Pero también se cansan de la vida los que de todo se quejan. Números capítulo 11. Vamos a leer lo que dice allí la palabra. Números capítulo 11, verso 1 en adelante. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo, claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo y con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelillos horneados o pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Entonces Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que lo llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste para dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria». Fíjese que el mismo Moisés entra en un cansancio, en una fatiga, porque se cansan de la vida los que de todo se quejan. Ahora la pregunta en esta mañana es: en las enfermedades, ¿cómo experimenta usted las enfermedades, los problemas, las pérdidas, las crisis? Dicen los expertos que en las enfermedades la mejor medicina es el buen ánimo. Pero la queja hace ver de lejos el momento de la recuperación. La gente que se queja vive muy cansada. Fíjese que este pueblo se quejaba y decía: pero ¿cómo es posible? Y el Señor lo saca de la esclavitud, lo lleva a una tierra de bendición, lo introduce en las promesas, pero se están quejando, se están lamentando. Porque los que se quejan y se quejan y se quejan produce mucho cansancio.
El mismo Moisés entra en esto. Leíamos el pasaje donde Salomón dice, la vida no vale vivirla. Y ahora Moisés dice, hazme este favor, si es posible, si quieres tratarme de esta manera, ahórrame esta miseria. Quítame la vida prácticamente. Quejas, lamentos. La gente que vive lamentándose vive cansada, vive cansada. Así que en los infortunios de la vida, la queja nos acerca más al odio, a las cosas, a la vida y a las personas, que a ver las puertas de salida que Dios nos da. En la pobreza, la queja, lo único que hace es rendirse, resentirse con todos, amargarse con todos, amargarse con el gobierno, amargarse con la vida. Deja de quejarte, ven a Cristo y Él te va a dar descanso. Y vamos a concluir con la contraparte. En 2 Corintios 5, versos 14 y 15, podemos alegrarnos de la vida los que vivimos para Dios y aprendemos a vivir para otros. Esta es la opción de Dios para que tú encuentres hoy el descanso para tu vida. Dice así la palabra, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esta es la contraparte para aquellos que están cansados. Son alegres aquellos cuya meta es Cristo y miran siempre hacia adelante, hacia esa meta y no para atrás. El que está en Cristo, dice la palabra aquí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, hay una nueva perspectiva de la vida. Alegres son estas personas porque aman a Dios. La persona que ama a Dios se alegra, se goza. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados, cargados y cansados, y yo los haré descansar. El que conoce a Cristo y ama a Cristo, ama lo que Dios ama y ama a lo que Dios ama. Esto es importantísimo. Cambie esa cara y ese corazón y esa vida de cansancio y de fatiga. Venga al Señor. Si usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted va a empezar a ser una persona feliz, plenamente feliz, porque usted va a aprender a valorar la libertad. Es la libertad que Cristo da. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y ya usted no va a decir, estoy viviendo en una prisión, mi hogar es una cárcel, mi ciudad es una cárcel, la política es una cárcel, la justicia es una cárcel. No, usted va a vivir en la libertad porque el que ama a Dios disfruta la libertad que Dios da. La persona que conoce a Cristo en su corazón sabe valorar su salud. Ve los hospitales llenos de enfermos, ve muchas personas que están enfermas, pero usted está completamente sano. El hecho que usted esté sano es un motivo para que usted viva en el descanso del Señor.
La persona que es alegre en Cristo y que tiene al Señor en su corazón sabe también valorar su familia, porque la familia es ausencia de soledad. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, se van todas esas soledades, todos esos vacíos. La persona que tiene a Cristo le da más valor a lo espiritual que a lo material. Entonces sinteticemos todo. El mensaje de hoy es para aquellas personas que están cansadas. Pensadores, escritores, filósofos al finalizar su vida demostraron que su vida fue una fatiga y un cansancio. Pensadores como el mismo Salomón, que empieza a ver la vida y las cosas que suceden en la vida como que le cansa y no le haya sentido a la vida. Pero al final dice, vale la pena es conocer a Dios y disfrutar lo que Dios nos da. En el caso del pueblo de Israel, un pueblo que sale de la esclavitud, de ese despotismo de allá de Egipto, pero no ven su libertad, sino que entran en una fatiga, en una queja, en un lamento y reniegan con la comida de Dios. Reniegan del alimento de Dios y anhelan volver atrás otra vez a su vida. Y entonces el mismo Moisés se contamina con eso y dice, realmente si esto no cambia y me vas a poner esta carga, mejor quítame la vida. Pero hay otros que han tomado la decisión de descansar en el Señor. Y es lo que dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, concluyamos. ¿Está cansado usted de vivir para sí mismo? No mida la felicidad por las cosas pasajeras. Aunque todo se acabe, siempre tendrás a Cristo. ¿Estás cansado de quejarte? La queja te aleja de la recuperación. La queja te hace una persona resentida, te hace una persona que le echa la culpa a todos de su desgracia. La queja te acerca más al odio y al resentimiento y no te deja ver la puerta de salida. Y Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Por eso, alégrate en la vida que Cristo ofrece. Si lo recibes ahora en tu corazón, entonces vas a empezar a amar a Dios, a amar lo que Dios ama y amar también a aquellos a quienes Dios ama. El Señor hoy quiere ayudarte a valorar tu libertad, tu salud, tu familia, lo espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibo en mi corazón tu descanso, porque tú eres mi descanso. Gracias, Jesús, porque tú llegaste a mi vida. Y cuando tú llegaste a mi vida, Señor, tú llegas y nos cambias la manera de ver las cosas. Y Señor, ya no queremos vivir para nosotros mismos. Ya no queremos vivir en la queja y en el lamento. Queremos disfrutar la vida que viene a través del conocimiento de Cristo. Por eso Jesús entra en mi corazón y a partir de hoy voy a vivir para ti. Amén y amén. Después de escuchar este mensaje, le invito a conectarse con la Iglesia Plenitud. Escríbanos. Contáctenos y le estaremos orientando cómo conectarse con el Señor y entrar en este maravilloso descanso que es el Señor. Que el Señor te siga bendiciendo.